¿Qué lo que mi gente? Bienvenidos a su canal Yo Reacciono. Hoy en día vamos a estar reaccionando a un video nada más y nada menos que el caso de Shannon Christian y Christopher Nelson. Este video es de el canal del crimen. Ahí no hay desperdicio, mi gente. Todos sus videos son excelentes. Así que denle para allá para ese canal. Suscríbanse y vean los videos que son muy duros. Vamos allá con la video reacción. El caso no solo impactó profundamente a toda la nación, sino que despertó una serie de discusiones relacionadas a las condenas que recibieron los involucrados, el racismo, los crímenes de odio y una supuesta corrección política por parte de los medios de comunicación. La siguiente es una historia verdaderamente horrenda e indignante, donde más allá de toda hipótesis sobre su motivación, queda reflejada la maldad humana en su expresión más abyecta. Aquí está, mi gente, el caso de Shannon Christian y Christopher Nelson. Si ven el intro que él le da a este video, muy duro en verdad, el sonido de terror y la manera en que se narra la historia. Este señor de este canal, de verdad que lo que hace, lo hace a un nivel muy excelente. Por eso soy seguidor de su contenido. Yo como que me pierdo en esas historias. Vamos a seguir. Todo comenzó la noche del sábado 6 de enero del 2007 en la ciudad de Knoxville, Tennessee. Un grupo de jóvenes se había reunido en una casa para celebrar un cumpleaños. Sin embargo, a las pocas horas comenzaron a preocuparse, pues una pareja que estaba invitada a la fiesta y que se había comprometido a asistir tardaba demasiado en llegar. Se trataba de Shannon Christian, de 21 años, y Christopher Newsom, de 23. Wow, mi Shannon gente, estudiaba 21 y 23. sociología en la Universidad de Tennessee, mientras que Christopher era un exjugador de béisbol que se estaba dedicando a la carpintería. Llevaban varios meses saliendo juntos y parecían estar enamorados. Uno de los amigos de Shannon la había recibido en su apartamento esa misma tarde, y poco antes de las 20 horas, la chica se quedó en los estacionamientos del edificio Washington Reed, pues su novio pasaría a recogerla allí para ir a cenar a un restaurante y posteriormente asistirían a la celebración. A pesar que los llamaron en varias ocasiones y les enviaron mensajes de texto, ninguno de los dos respondió. Eso está raro, mi gente. Cerca de las 23 horas, un par de amigos de la pareja se acercaron a los estacionamientos de Washington Reed, donde Shannon iba a reunirse con su novio aquella noche. Vamos a hablar de la creatividad del video, porque para eso que estamos reaccionando, mi gente. Si se fijan en el video, quizás las imágenes y los videos que están puestos aquí no están, o sea, no son los videos y las imágenes de esa era, de ese tiempo o del mismo día en que estaban sucediendo las cosas. Pero la creatividad de este señor, de este canal, es tan grande que te sume como que cuando tú estás viendo el video, tú crees que esas fotos son de ese momento y que esa imagen que él buscó y que creó, que está demasiado bien hecho ese video, por lo que voy viendo, porque él logra que tú te pierdas en la historia y que sientas lo que se vivió ahí, o sea, en la investigación y todo. De verdad que mérito muy duro. Y encontraron el vehículo de Christopher, pero no el de la chica, un Toyota 4Runner. Si bien era probable que se hubiesen dirigido a otro sitio, el hecho de que no informaran a nadie del cambio de planes resultó extraño. En horas de la madrugada del domingo 7 de enero, los padres de ambos jóvenes también comenzaron a preocuparse. Tanto Shannon como Christopher eran sumamente responsables y no era normal que pasaran la noche fuera de casa sin avisar. Durante la mañana, la madre de Shannon recibió una llamada de la mejor amiga de su hija, la cual le informó que la chica no había asistido a la fiesta de cumpleaños.
Poco después el jefe de Shannon también la llamó a casa, pues aquel día no se presentó en su puesto de trabajo. Bueno, mi gente, YouTube con sus anuncios. Vamos a pasar a dar una pequeña explicación para que vayan entendiendo. Había una fiesta, ¿verdad? Y estos dos novios, esta pareja de novios, de repente desaparece. La estaban esperando en la fiesta, pero ellos nunca llegaron. Entonces ya eso empieza a crear sospecha de qué habrá pasado, porque como está diciendo en el video, eran dos personas que eran muy responsables. No solían hacer este tipo de cosas. Quizá hoy en día tú dices, no, porque son dos jóvenes que andan divirtiéndose y seguro están por ahí en un hotel haciendo lo que ya sabemos, o se fueron por ahí, ha pasado 3 días juntos. Pero en este caso no, porque son dos personas responsables que no salen de su casa sin decir, hey, mira, voy allí a la esquina a comprar una vaina o hacer lo que sea. Entonces que la mujer llamó al 911 para realizar la denuncia, pero debido a que la joven era mayor de edad, las autoridades solo podían intervenir después que transcurrieran al menos 24 horas de la desaparición. La madre de Shannon informó de la situación a los padres de Christopher y juntos comenzaron una desesperada búsqueda. Familiares y amigos de la pareja visitaron hospitales y morgues, pues intuían que algo malo les podía haber ocurrido, pero no pudieron encontrarlos. Poco después del mediodía, un trabajador ferroviario llamó a la policía para alertarlos del hallazgo de un cadáver cerca de las vías del tren. Esos momentos son Se trataba de un cuerpo masculino que había sido completamente quemado y aún se encontraba humeante. ¡Wow! ¡Qué terrible! Los forenses llegaron a la conclusión que se trataba de un joven de poco más de 20 años y que había recibido 3 tiros con un arma calibre .22. Tenía un disparo en el cuello, otro en la espalda y el último fue realizado a quemarropa por encima de la oreja derecha, bala que le destrozó el tronco encefálico y le provocó la muerte. Wow, mi gente, vamos a ver quién es ese, porque no han dicho. Posteriormente fue envuelto en una colcha, le rociaron benzina y le prendieron fuego. Wow, eso fue para tratar de desaparecer la evidencia. Había sido cubierta con una sudadera, tenía un calcetín dentro de la boca, las manos atadas a la espalda, los pies atados con un cinturón, no llevaba pantalones y estaba descalzo, con los pies embarrados, lo que indicaba que probablemente había caminado hasta la escena del crimen, en donde fue inmovilizado y ejecutado. Wow. También se pudo probar que había sido sodomizado con un objeto desconocido y que además lo habían violado, pero las muestras de esperma quedaron destruidas debido a la acción del fuego y realizar un examen de ADN para identificar al agresor. Eso fue terrible, mi gente. Se trataba de un crimen verdaderamente horrendo, y si bien las autoridades aún no comenzaban a investigar de manera formal el caso de los 2 jóvenes que habían desaparecido la noche anterior, el hallazgo del cuerpo produjo preocupación inmediata entre los agentes, y poco después se pudo probar que efectivamente pertenecía al de Christopher Newsom. Wow, qué pena. En el lugar no se encontró ninguna identificación, pero uno de los policías que estaba al tanto de la desaparición de Newsom pudo reconocerlo por sus particulares ojos, y los exámenes de ADN confirmaron sus sospechas al día siguiente, el lunes 8 de enero. El impacto en la familia... Wow, mi gente, estamos hablando que lo que sucedió fue algo ya de un psicópata. Violado, maltratado, golpeado y quemado. O sea, literalmente fue un psicópata que lo hizo. Lo que no sabemos si fue la novia o si fue un tercero. Vamos a seguir viendo la historia, a ver, porque está muy interesante. La familia del chico fue devastador y los padres de Shannon Christian quedaron horrorizados ante la posibilidad de que la hija le hicieran lo mismo. Claro que sí. Ellos mismos solicitaron ayuda a la compañía telefónica que había contratado su hija y se pudo descubrir que su celular había sido encendido por última vez cerca de Cherry Street, uno de los barrios más peligrosos de la ciudad.
De hecho, el cuerpo de Christopher Newsom había sido hallado en el área. Poco antes de las 14 horas de ese mismo día, los familiares de Shannon encontraron el Toyota 4Runner abandonado en la zona y dieron aviso a la policía. No había rastros de la chica, pero todo indicaba que el vehículo había sido conducido por otra persona que probablemente lo había robado. El asiento del conductor y el del copiloto estaban echados hacia atrás para dar espacio a dos personas de más de 1,85 m de estatura. También se encontró una cajetilla de cigarrillos vacía en su interior, algo extraño, considerando que ni Shannon ni Christopher fumaban. Finalmente, los investigadores encontraron un sobre de papel que tenía un par de huellas dactilares. Estas fueron rápidamente comparadas con la base de datos de la policía y coincidieron con las de Lemarcus Davidson, un traficante de drogas y delincuente habitual de 25 años, que había sido liberado de prisión en agosto del 2006, tras pagar una condena de 5 años por robo de vehículo y robo con violencia. De hecho, por aquel entonces, la policía ya tenía sospechas de que había reincidido. Davidson arrendaba una vivienda en el 2316 de Chipman Street, a pocas cuadras de distancia de donde se había encontrado. Gente, todo el que está viendo este video, si este video tú lo estás viendo por primera vez en esta video reacción, dale like, comenta, si te da la gana, suscríbete, no es obligado. Y de una vez pasa al canal del crimen a suscribirte para que siga su contenido, que en verdad es un contenido que está muy duro, me gusta. No sé cómo él encuentra las imágenes para meterlas ahí y llevarla con la historia, porque yo sé que algunas de esas imágenes no son de la historia, o sea, no son de las que tenía la policía. Puede que algunas sí, de las que hayan subido a internet o algo, pero él es muy duro. La creación de estos videos está demasiado on fire, me encanta. Miren las calles, todo adaptado como al tiempo en que sucedió. Y eso como que te hace más querer ver el video, aunque son videos de 40 minutos. Excelente, seguimos. El vehículo, y el 9 de agosto un grupo de agentes se presentó en el lugar y forzaron la entrada. El inmueble parecía haber sido desocupado pocas horas antes. Estaba desordenado, olía a cigarrillo, alcohol y había docenas de prendas de vestir en el piso. Ay. En una de las habitaciones se encontraron varios casquillos de bala calibre .22, exactamente el mismo tipo de munición utilizada para asesinar a Christopher Newsom. Cuando los oficiales se acercaron a la cocina, se toparon con un gran cubo de basura y decidieron inspeccionar su contenido. Sin embargo, se llevaron una terrible sorpresa, pues al remover un par de papeles y residuos de comida, descubrieron el cadáver de Shannon Christian. La chica Do you need a free and easy way to capture your gameplay? Introducing Outplayed. Record anything on your PC. Qué terrible, mi gente. En un cubo encontraron a la novia. Ese abusador seguro se la llevó, la violó también, le hizo de todo. Y al final la asesinó. Qué terrible. El joven tenía una bolsa plástica atada a la cabeza y había sido introducida en posición fetal y con las manos atadas dentro de otras 5 bolsas grandes de basura. Los exámenes forenses indicaron que su zona púbica mostraba múltiples contusiones y que fue violada de manera vaginal, anal y oral en reiteradas ocasiones por más de un individuo. Más de uno. O sea, el tipo de se la hecho, llevó para las felaciones forzadas fueron realizadas con tanta violencia que las comisuras de su boca estaban desgarradas.
Los especialistas concluyeron que tras varias horas de tortura y abusos sexuales, recibió 2 fuertes golpes en la cabeza y los atacantes le vertieron lejía en la garganta y lavaron sus genitales con la misma sustancia, probablemente en un intento por eliminar la evidencia de ADN. ¡Wow! ¡Qué terrible, mi gente! Luego fue introducida en 5 bolsas plásticas y depositada al interior del cubo de basura, en donde falleció lentamente por sofocación. ¡Wow! ¡Qué muerte más terrible! En la vivienda también se hallaron varias pertenencias de Shannon y Christopher, y un par de testigos afirmaron haber visto, la noche del sábado 6 de enero, a 4 sujetos afroamericanos conduciendo un Toyota 4Runner por el vecindario. Las autoridades comprendieron inmediatamente que el caso iba a desatar una enorme polémica. Las características del crimen resultaban atroces, impactando incluso a los mismos oficiales involucrados en la investigación. Si los terribles detalles del doble asesinato se filtraban a los medios, iban a horrorizar e indignar a toda la comunidad. Dios mío. Al mismo tiempo, el hecho de que los sospechosos fuesen afroamericanos y las víctimas blancas suponía un potencial problema de índole racial entre ciertos sectores. Ya ustedes saben, mi gente, lo que se está creando aquí. Aquí lo que se está creando es que los crímenes, según apuntan todas las pruebas, apuntan a que los crímenes fueron cometidos por personas de color negro. Entonces asesinaron a personas de color blanco. En esos tiempos todo se inclinaba hacia el racismo. Entonces ya ahí por eso los policías, hasta que no estén seguros al 100%, no quieren hacer ninguna bulla ni ninguna mueca. Esa gente no anda en eso. Ellos están en investigar bien qué fue lo que pasó. Vamos así. La policía se movilizó rápido y pudieron ubicar a la Estamos novia dando del seguimiento, que viene a ver los videos Suron, la cual y te va, que ni da like en ni el comenta. 2316 Suscríbete de si te Chipman da la Street gana, pero hasta el 5 de enero, un día antes del secuestro de la pareja. La joven contó a los agentes que poco antes de las fiestas de fin de año, Davidson había recibido en su casa a su medio hermano, Lethal Biscovins, de 24 años, su novia, Vanessa Coleman, de 18, y un amigo de ambos, identificado como George Thomas, de 27. Aparentemente Davidson se sentía incómodo con sus huéspedes, pues ninguno de ellos tenía dinero y no parecían tener intenciones de marcharse. El viernes 5 de enero, Daphne tuvo una fuerte discusión con Davidson, terminaron la relación y se marchó de casa. La chica realizó otra declaración interesante cuando afirmó que su novio solía reunirse con un sujeto de 34 años llamado Eric Boyd y que posiblemente él sabía dónde podrían hallarlo. Ay, ya ustedes saben. Boyd tenía varios antecedentes penales por hurto, robo y vandalismo. La policía de Knoxville dio con su paradero al día siguiente y si bien reconoció ser amigo de Davidson, aseguró que no tenía idea de dónde se encontraba. Tras varias horas de intenso interrogatorio, finalmente comenzó a ceder e indicó que era probable que se estuviese ocultando en una casa abandonada, ubicada en la misma zona, en Reynolds Street. Habló el tipo, Fue así como el 11 de enero, LeMarcus Davidson fue detenido por un equipo SWAT al interior de la vivienda señalada por Boyd. Llevaba puestas las zapatillas de Christopher Newsom y tenía en su poder un revólver High Standard calibre .22, el mismo tipo de arma con la que fue ejecutado. Aún así, insistía en que no estaba al tanto de ningún crimen y que era completamente inocente.
Poco antes, ese mismo día, el medio hermano de Davidson, Lethal Biscobbins, su novia Vanessa Coleman y el amigo de la pareja, George Thomas, fueron arrestados en un inmueble ubicado en la ciudad de Lebanon, en Kentucky, pues la búsqueda de los sospechosos se había extendido a los estados colindantes. My bad. Mala mía, mi gente. Parecían estar involucradas en el asesinato de Shannon Christian y Christopher Newsom, y todas ellas entregaron una versión distinta de los hechos, minimizando o negando su participación en el doble crimen. Lo único en lo que todos parecían estar de acuerdo era que Lemarcus Davidson era el líder de la banda y el que tuvo la idea de secuestrar, abusar y asesinar a las víctimas. If you or a loved one were sexually abused at these Illinois youth facilities or treatment centers, you may Lemarcus Tibal Davidson, más conocido como Slim, nació en Memphis el 13 de junio de 1981. Era hijo de una joven pareja con graves problemas de adicción a las drogas, por lo que su infancia fue bastante dura. Ya ahí comenzó todo el problema. Tuvo 5 hermanos y sus padres no demostraban ningún interés por ellos, hasta que varios años más tarde se fueron a vivir junto a una de sus tías y tuvieron incluso la oportunidad de ingresar a una escuela privada. Sin embargo, Davidson no mostraba interés alguno en estudiar. Cuando no se encontraba jugando en una cancha de básquetbol con sus amigos, se dedicaba al tráfico de drogas o cometía todo tipo de delitos, hasta que comenzó a robar automóviles, un negocio que le procuraba importantes sumas de dinero, aunque su carrera como ladrón de coches no duró demasiado. Fue detenido a la edad de 19 años y enviado a una prisión al oeste de Tennessee, en donde inmediatamente se transformó en uno de los internos más temidos. Era un delincuente, mi gente. Davidson era un sujeto agresivo, frío y cruel, incapaz de conectar emocionalmente con su entorno. Se aprovechaba de su apariencia intimidante. Pero si se fijan, mi gente, excúsenme que estoy cenando. Si se fijan, casi siempre esas personas que cometen esos asesinatos así, ese tipo de cosas, vienen de familias con desorden, casi siempre. Tienen un background super bad. So, por eso a veces la sociedad quiere como defenderlo en parte, pero no hay defensa alguna para ese tipo de gente, mi hermano. Esa gente luego son unos desgraciados, para manipular al resto, y si alguien se negaba a obedecerle, actuaba de forma violenta. Tras ser dejado en libertad en agosto del 2006, Davidson continuó cometiendo robos a mano armada y traficando drogas, hasta que fue detenido por su participación en los asesinatos de Shannon Christian y Christopher Newsom. Al ser interrogado por la policía, Davidson entregó distintas versiones de lo ocurrido. Primero dijo que no estaba al tanto de ningún crimen, pero luego aseguró que la noche del 6 de enero del 2007, cerca de las 22 horas, Lethal Biscobbins y George Thomas llegaron a su casa diciéndole que habían robado un vehículo y que tenían a una pareja de blancos secuestrada en su interior. Davidson pudo ver a ambos chicos maniatados dentro del coche, pero se marchó del lugar porque supuestamente no quería meterse en problemas. 20 minutos más tarde regresó a la vivienda y pudo ver a la chica dentro de una de las habitaciones. Aseguró que no le hizo daño y que solo cogió su camioneta para realizar una venta de drogas que tenía pactada aquella noche, antes de dejarla abandonada a 2 cuadras de distancia. Davidson afirmaba no haber participado del crimen, pero la evidencia demostraba lo contrario. Su semen fue encontrado en la vagina, el ano y la ropa de Shannon Christian, a pesar que intentaron destruir la evidencia con lejía. Sus huellas dactilares aparecieron en las bolsas plásticas que cubrían su cadáver, y el arma utilizada en el asesinato de Christopher Newsom era de su propiedad.
Los exámenes forenses probaron que en la boca de la chica también había rastros de esperma de su medio hermano, Lethal Cobbins, el cual aseguraba no haber participado de ningún delito. Por otro lado, George Thomas afirmaba que había participado del secuestro intimidado por Davidson, mientras que Eric Boyd insistía en que no estuvo presente en la vivienda aquella noche. Bienvenidos a la prueba de sudor de los 100 grados. ¿Cuál de estos dos antitranspirantes podrá resistir el calor? Bien ahí. Wow, mi gente, esta historia se torna más terrible de la cuenta. Lo que sufrieron esos jóvenes fue terrible. Según cuenta la historia, mi gente. Se torna más oscura todavía. Fueron violados múltiples veces por diferentes hombres. Y todito le eyacularon encima, le eyacularon dentro. Porque según dice, por eso se dieron cuenta, porque encontraron el esperma de cada uno de ellos. Eso fue un crimen terrible. Esa gente estaba endiablado, era terrible. Investigadores pudieron reconstruir los hechos del sábado 6 de enero del 2007 en base a las declaraciones de testigos y las pruebas forenses, aunque no existe una versión exacta porque los sospechosos fueron los únicos presentes durante los crímenes y todos mintieron descaradamente. Por lo visto, Shannon y Christopher habían quedado de juntarse en los estacionamientos del edificio Washington Reed poco antes de las 20 horas. El joven llegó un poco tarde y se acercó al Toyota 4Runner de su novia para excusarse cuando fueron sorprendidos por Davidson, Cobbins y Thomas, quienes a punta de pistola los obligaron a ingresar a la camioneta y los amordazaron para posteriormente llevarlos al 2316 de Chipman Street, donde los esperaba Vanessa Coleman, mientras Eric Boyd los seguía de cerca en otro coche. Aquella tarde, Davidson le había dicho a Cobbins y Thomas que iba a robar un vehículo y que tendrían que ayudarle, aunque aparentemente el secuestro no estaba dentro de los planes. Una vez que la pareja ingresó a la vivienda, fueron víctimas de todo tipo de agresiones y abusos sexuales. Si bien no existía ninguna prueba de quién violó a Christopher Newsom, pues su cuerpo había sido quemado y las muestras de ADN se destruyeron debido a la acción del fuego, se cree que los responsables pudieron haber sido LeMarcus Davidson y Eric Boyd, este último porque era el único que guardaba pornografía masculina en su celular. Poco después de la 1 de la madrugada, Davidson, Cobbins, Thomas y Boyd llevaron a Christopher hasta las líneas del tren con la cabeza envuelta en una sudadera y las manos atadas. La idea era matarlo para evitar que los denunciara. Sin embargo, en aquel momento Davidson decidió poner a prueba a Thomas, pues no confiaba demasiado en él. Fue entonces que le entregó su pistola y le ordenó que ejecutara al chico a sangre fría. Thomas disparó 2 veces, hiriéndolo de gravedad, pero Davidson le quitó el arma y le dio el tiro de gracia a la víctima. Luego envolvieron el cuerpo en una colcha, le echaron benzina y le prendieron fuego, en un intento por borrar cualquier tipo de evidencia. Posteriormente, los 4 sujetos regresaron a la casa de Chipman Street. Vanessa Coleman, la novia de Cobbins, se había quedado cuidando a Shannon, que permanecía maniatada y encerrada en una de las habitaciones. Allí sería sometida a todo tipo de humillaciones, palizas y abusos sexuales durante 2 días. El lunes 8 de enero, el grupo ya estaba al tanto que el cadáver de Christopher había sido hallado en las líneas del tren el día anterior, por lo que decidieron darse a la fuga, no sin antes deshacerse de Shannon.
LeMaricus Davidson la golpeó en la cabeza y la estranguló hasta que quedó inconsciente, y junto a sus cómplices la introdujeron dentro de 5 bolsas de plástico y la depositaron en un cubo de basura pensando que estaba muerta. La joven agonizó durante varias horas antes de fallecer sofocada. El horrendo doble crimen enfureció a los ciudadanos, que exigían la pena de muerte para los responsables. Sin embargo, wow, mi gente, eso es terrible. Hay gente que mueren de una manera. Imagínense todos los abusos, todo que recibieron esos 2 jóvenes. En especial la chica. O sea, lamentablemente la chica. Violada por diferentes hombres. Terrible, wow, terrible. Todo lo que se está contando aquí son hechos de gente diabólica. Sin embargo, la noticia no recibió demasiada cobertura por los medios de comunicación estadounidenses, o al menos no la que algunos esperaban. Un par de breves artículos de la CNN y Fox News despertaron suspicacias con respecto a la aparente falta de interés en difundir el caso. Y es que ciertamente era un tema delicado debido a sus posibles implicancias. Grupos de supremacistas blancos salieron a la calle y organizaron protestas en las cuales insistían en que el asesinato de Shannon Christian y Christopher Newsom era un crimen de odio y que los medios se negaban a difundirlo por mera corrección política. A su vez, otro grupo de manifestantes indicaban que asegurar que los implicados en el crimen odiaban a los blancos era falso y que un hecho puntual se estaba utilizando para estigmatizar y atacar a los afroamericanos. Incluso en ciertos foros y páginas web neonazis se entregó información falsa en donde se afirmaba que las víctimas habían sufrido horrendas mutilaciones, especificando que a Shannon le habían cortado los senos y que Christopher fue castrado, un bulo que comenzó a difundirse rápidamente, causando aún más indignación. Los padres de Shannon se distanciaron inmediatamente de las opiniones que insinuaban una motivación racial en la muerte de su hija. Sin embargo, el padre de Christopher no estaba tan seguro y señaló que si las 2 víctimas hubiesen sido afroamericanas, posiblemente estarían con vida. A raíz de la gran controversia que produjo el caso, esta vez los medios de comunicación se dispusieron a cubrir la noticia. Las autoridades de Knoxville aseguraron en una rueda de prensa que no existían pruebas de que se tratara de un crimen de índole racial y que los 5 acusados tenían varias amistades de raza blanca. De hecho, la novia de LeMaricus Davidson, Daphne Sutton, era caucásica, lo que en teoría evidenciaba que no sentía ninguna animadversión hacia ella, aunque poco después se supo que la golpeaba con frecuencia y que por este motivo la joven había terminado la relación. Los 5 acusados debían ser juzgados por separado a mediados del 2008. Sin embargo, el caso había generado tal polémica a nivel mediático que se decidió realizar un cambio de sede para garantizar un juicio justo. El primero en enfrentar al jurado fue Eric Boyd, quien recibió una pena de 18 años de cárcel por complicidad en el robo de un vehículo y por encubrir a su amigo LeMaricus Davidson cuando la policía estaba tras su pista. Si bien los investigadores creían que Boyd era quien había abusado sexualmente de Christopher Newsom, no contaban con evidencia suficiente para demostrarlo ante el juez, lo que resultó frustrante tanto para la fiscalía como para los familiares de la víctima. El 25 de agosto del 2009, Lethal Viscovins fue encontrado culpable de 46 cargos en relación a los asesinatos de Shannon Christian y Christopher Newsom y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Cobbins se enfrentaba a la posibilidad de ser condenado a la pena de muerte, pero se pudo probar que no participó activamente en ninguno de los dos asesinatos, aunque sí abusó sexualmente de Shannon. Durante el juicio, Cobbins aseguró que jamás tuvo intención de hacerle daño a las víctimas y que tanto su novia Vanessa Coleman como su mejor amigo George Thomas estaban aterrados con el comportamiento de su hermano, LeMarcus Davidson, el cual tras secuestrar a Shannon y Christopher se paseaba con un revólver en la mano, prohibiéndoles que salieran de la casa. También dijo que en ningún momento forzó a la chica a que le practicara sexo oral, sino que ésta se lo habría ofrecido porque tenía miedo de que le hiciera daño y que simplemente accedió porque estaba drogado. El 28 de octubre del 2009, LeMarcus Davidson... Wow, mi gente, esta declaración está terrible, muy terrible. Oigan lo que él dice, que él no planeaba hacerle daño y le hizo de todo. ¿Qué usted dice? ¿Había que darle la pena de muerte, sí o no? sería encontrado culpable de un total de 46 cargos en relación a los asesinatos de Shannon Christian y Christopher Newsom y condenado a la pena capital. Poco le metían, Davidson habían que asesinarlo. Había entregado distintas versiones de lo ocurrido la noche del 6 de enero del 2007, todas ellas contradictorias. Había que asesinarlo a los 4. Durante el juicio, su abogado incluso intentó convencer al jurado que Shannon y Christopher eran adictos y que ambos visitaron a Davidson aquella noche en el 2316 de Chipman Street para comprar marihuana. Davidson aseguró que él y Shannon mantuvieron relaciones sexuales consensuadas en una de las habitaciones, pero que luego se marchó del inmueble y que ignoraba quién los había asesinado. Oye, eso. Y fue el 8 de septiembre de 2009, George Thomas fue declarado culpable de múltiples cargos y condenado a cadena perpetua, aunque demostrar que había disparado el arma que mató a Christopher Newsom resultó imposible. Él mismo señaló en su defensa que no participó del secuestro y que si bien vio a las dos víctimas dentro de la casa, pasó toda la noche encerrado en una habitación. Su testimonio resultó indignante, sobre todo cuando uno de los oficiales que lo interrogó tras su captura le preguntó por qué no había denunciado a sus amigos, y este le respondió lo siguiente: que se joda esa chica blanca. No significaba nada para mí. Ustedes, los policías, vienen a nuestros barrios y nos matan, así que ¿por qué debería involucrarme? Quizá lo más interesante de su declaración fue que indicó que mientras LeMarcus Davidson se llevó a Shannon a otro cuarto para violarla, es un comentario muy racista. Salió de la vivienda junto a Christopher y regresó solo 30 minutos más tarde. Aquella afirmación despertó el interés de la fiscalía y los investigadores, pues habría la posibilidad de que el verdadero violador y asesino de Christopher Newsom fuese en realidad Eric Boyd, quien ya había sido juzgado y condenado a solo 18 años de cárcel. El juicio de Vanessa Coleman no estuvo exento de polémica. La joven aseguraba que también era una víctima y que estuvo secuestrada en la casa de Chipman Street mientras el resto abusaba y torturaba a Shannon y Christopher. Wow. Sin embargo, los detectives encontraron una nota en su diario de vida con fecha del 9 de enero del 2007, 3 días después de los crímenes, que decía lo siguiente: lo de anoche fue único. Nos quedamos con un traficante genial. Hablemos de aventuras. He tenido una aventura increíble desde que llegué a Tennessee. ¡Qué mundo tan loco! Wow. Pero me encantan las divertidas aventuras y las lecciones que he aprendido. Va a ser un año largo e interesante. Coleman sería encontrada culpable por los cargos relacionados. Oye, lo que hizo esa maniática fue y lo escribió. O sea, de todo lo que ella fue testigo,
fue y lo escribió en un diario. Ande el diablo, esa gente son maniáticos. Relacionados a la muerte de Shannon, pero inocente de los que involucraban al crimen de Christopher y condenada a cumplir 53 años de cárcel. La desgranan como quiera. El largo proceso hizo mella en todos los presentes que tuvieron que observar evidencia forense extremadamente explícita. Una de las fiscales incluso se desmayó tras ver las fotografías del cadáver de Shannon Christian. Wow, es que eso fue terrible. Y si bien los padres de las víctimas estaban relativamente conformes con las condenas, surgieron varias dudas con respecto a la verdadera participación de Eric Boyd en los crímenes, sobre todo en la violación y asesinato de Christopher Newsom. Los padres del joven comenzaron a presionar a las autoridades para que se abriera una nueva investigación, pero de momento no existían más pruebas en su contra. Morning, IT legends. Welcome to my vlog. Let me tell you, a Terrace AI Copilot. En marzo del 2011, Richard Baumgartner, el juez encargado de dictar las sentencias de los 5 implicados en el caso, se vio obligado a renunciar a su cargo por mala conducta en tribunales. No solo reconoció que mantuvo relaciones sexuales con una mujer durante uno de los descansos de una sesión a cambio de favores legales, sino que admitió su adicción a las drogas. Se consideró que su capacidad para Ande el diablo, pero hasta el juez estaba en droga. Aquí todo el mundo está en droga. ¿Qué lo que hay en el mundo, Dios mío? Pero mírenle la cara a ese tipo no sabía ni lo que estaba haciendo, según yo lo veo ahí. Miren, se metía más droga que lo que él le estaba cantando ahí. ¿Cómo lo va a juzgar? No está siendo justo. dirigir una corte era inhábil en el momento de juzgar a los implicados en los asesinatos de Shannon Christian y Christopher Newsom, y tomando en cuenta que todos habían apelado a sus condenas, se resolvió celebrar nuevos juicios entre junio y noviembre del 2012. Una de las beneficiadas fue Vanessa Coleman, quien de 53 años de condena consiguió que ésta fuese rebajada a 35, descontándole el tiempo que ya había cumplido en prisión y con la posibilidad de acceder a la libertad condicional. Coleman intentó apelar a su condena en los años 2014 y 2020, pero su petición fue denegada y tendrá que esperar hasta el año 2030 para volver a solicitar su libertad. Que la jodan ahí. El 17 de mayo del 2013, George Thomas tuvo un nuevo juicio, siendo encontrado culpable de 38 cargos y condenado a cadena perpetua con posibilidad de acceder a la libertad condicional tras cumplir 51 años de cárcel. En los casos de LeMarcus Davidson y su medio hermano Lethal Biscovins, las sentencias no sufrieron ninguna modificación y no se celebraron nuevos juicios. Todos se chuparon todo. Davidson sigue en el corredor de la muerte y Covins en prisión. A principios del año 2018, el caso volvió a salir a la luz cuando Eric Boyd fue acusado de asesinar a Christopher Newsom. Esta vez se contaba con nueva evidencia y un testigo clave que lo incriminaba, George Thomas, el cual estaba dispuesto a declarar en su contra. La colaboración de Thomas con la fiscalía supuso una reducción de su propia condena, otorgándole la posibilidad de pedir la libertad condicional después de cumplir al menos 42 años de prisión. Finalmente Boyd sería encontrado culpable y condenado. Mi gente, tú el que está viendo este video, no maten ni asesinen, no hagan esa vaina. Que es cárcel por saco que le meten. Que Dios lo libre. A cadena perpetua, más otros 90 años de cárcel por secuestro, robo agravado y violación. 90 años por secuestro, tío.
Aunque en el año 2022 intentó apelar a su sentencia, su solicitud fue denegada y continúa tras las rejas. Esa gente así lo que hay que dejarlo la vida entera. La casa ubicada en el número 2316 de Chipman Street sería demolida en octubre del año 2008 y se erigió un monumento para recordar a las víctimas, 2 jóvenes inocentes que tuvieron la mala suerte de cruzarse con un grupo de delincuentes extremadamente peligrosos. ¡Qué horrible! Si bien las familias de Shannon y Christopher han organizado varias iniciativas y un par de fundaciones benéficas en memoria de sus hijos, evidentemente ha sido un proceso largo y doloroso. Gary Christian, el padre de Shannon, ha confesado en un par de entrevistas que contener su ira ha sido casi imposible, aunque poco a poco y con la ayuda de la religión ha intentado superar la traumática experiencia. Wow, eso debe ser terrible, mi gente. LeMarcus Davidson tenía rasgos psicopáticos y narcisistas que incluso su propia familia mencionó durante el juicio. Miren la cara ese psicópata. Una de sus hermanas señaló que ejercía una influencia nefasta sobre sus hermanos, instándolos a robar, vender y consumir drogas. Todos, incluyendo Lethal Biskovics, le temían debido a su temperamento agresivo e impredecible, y hasta cierto punto intentaban demostrarle lealtad. Un psicópata. Por su parte, Lethal Biskovics fue el único que pidió perdón a las familias de las víctimas y mostró cierto arrepentimiento, aunque mintió durante gran parte de la investigación por temor a las consecuencias de sus actos. Cuando aseguró en el juicio que Shannon le ofreció sexo oral para que no le hiciera daño, el jurado consideró que tampoco estaba diciendo la verdad y que la forzó a hacerlo. Lo forzó. No existe evidencia física que vinculara a George Thomas en los abusos sexuales de las víctimas. Sin embargo, su indolencia ante los terribles crímenes que se estaban cometiendo frente a él, y el hecho de que en ningún momento intentó dar aviso a la policía de lo que estaba ocurriendo, lo convirtieron en cómplice. Eso te hace más culpable que todo. Vanessa Coleman tampoco demostró ningún tipo de arrepentimiento. Y no avisar. En algunas imágenes del juicio incluso parece estar sonriente. Durante gran parte del proceso solo estuvo interesada en obtener una rebaja de su pena y consultar por posibles apelaciones. Es una maniática, esa era la más maniática de todo. Era probablemente el más enigmático de los 5 implicados. Contaba con varios antecedentes por diversos delitos y parecía tener cierto influjo sobre Davidson. De no ser porque se celebró un nuevo juicio y fue condenado a cadena perpetua, podría haber salido en libertad en el año 2020 por buena conducta. ¿Cómo que en libertad? No puede, un ser humano así no puede estar dejado en libertad. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Qué duro. Me encantó el video, mi gente, me encantó. Aunque no se supo cómo terminó el último de ellos. Ojalá, espero que no lo suelten, que le metan 100 años más. Y Canal del Crimen, están muy duro ustedes. Vayan a seguirlo, en verdad. Muy duro el contenido. Hasta aquí el video, mi gente.